¿Ya? Dios le bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor. Empezamos la semana. Hoy es domingo, primer día de la semana. Y gracias a Dios por habernos cuidado toda la semana que pasó. Todos los días, todos los meses, en sus benditas manos, nosotros estamos asegurados. Amén. Gracias a Dios por este día. Y vamos a adorarle, vamos a bendecir su nombre. Vamos a decirle por medio de la canción que lo amamos. Así que vamos a orar, hermanos. Nos olvidamos de todo lo demás y nos concentramos, alma, cuerpo y espíritu, ante la presencia del Señor. Que nadie te distraiga. Amén, hermanos. Vamos a adorar al Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Muchas gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque tu mano bondadosa, tu mano bendita siempre nos ha protegido. Señor, estamos agradecidos. Mis amados hermanos, mi amada familia, donde ellos se encuentren, Señor, estamos agradecidos contigo. Porque tú eres el que cuida de nosotros, porque tú eres el que nos ayudas, porque tú nos brindas tu amor cada día, Señor. Estamos agradecidos por tu cuidado, por tu protección, porque tú eres el Dios de nuestras vidas y a ti venimos con el corazón agradecido, humildes delante de ti, Señor. Padre amado, en aquellos hogares donde están pasando por momentos de prueba, por momentos de sufrimiento, donde hay enfermedad, que tu mano milagrosa, tu mano bendita, tú que eres el médico de médicos, puedas hacerte presente, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la vida de aquellos que invocan tu santo y precioso nombre, reconociendo, Señor, que no hay nadie que pueda socorrerles en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias, Padre. Te damos gracias por la vida y la salud del pastor Calixto Salinas. Señor, te doy gracias por Nora y René Quispe Andrade, Señor. Hoy día me comunicaron, Señor, que ella está saturando ya 98. Y gracias, Señor. Gracias porque, según me dijo tu hijita Mayra, Señor, que ella se puso a cantar y a orar junto con ella. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque estás permitiendo, Señor, que en estos tiempos tan difíciles las vidas se puedan acercar a ti en reconocimiento de que no hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Muchas gracias por la familia Ramos Mita, Señor, por tu hijo Amner Ramos. Gracias, Señor, milagroso Dios, por la vida de cada una de tus hijas. Señor, te seguimos pidiendo por nuestra hermanita Aurea Obregón, ella es tu hijita, Padre, Dulce Vega, Carolina Maza, ellos son tus hijas, Padre amado, y seguimos intercediendo por ellas para que las restaures totalmente de su salud. Gracias, mi Dios amado, te damos gracias por este tiempo donde vamos a adorarte, vamos a alabarte, vamos a bendecir tu nombre. Y Señor, estamos aquí agradecidos. Gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Y vamos a... hazle el volumen por ti. Por favor, vamos a decirle por medio de la alabanza. Un poquito más. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y aquí estamos para decirte que te amamos. Amén. Si de repente amaneciste y no le dijiste al Señor que lo amas, pues es momento de decirle amén. Gloria al Señor. Te amo, Jesús, mi Cristo, mi Señor y Salvador, te amo. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
vamos a declarar que conocemos al Cristo de poder. Conocemos a aquel que día a día nos demuestra su amor, aquel que cada día nos llena de su presencia, nos favorece y nos ayuda en todo momento. Gracias a Dios porque estamos pasando este tiempo peligroso, lo estamos pasando tomados de su mano. Amén. Así que tal vez no se conozcan estos coritos, pero vamos a cantarlos y si estás en casa y tienes tus manos disponibles, vamos a cantar. Amén. Con hombre de poder, al Cristo de poder, al Cristo de poder. Él me ayuda a vencer, me ayuda a triunfar. Su nombre es Jesús, gloria a Dios. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedes tú confiar. Gloria a Dios, Cristo vive, a su nombre sea la gloria. Amén. Oh, al Cristo de poder, al Cristo de poder, al Cristo de poder. Él me ayuda a vencer, me ayuda a triunfar. Su nombre es Jesús, gloria a Dios. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedes tú confiar. Conozco al Cristo de poder, al Cristo de poder, al Cristo de poder, gloria a Dios. Él me ayuda a triunfar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedes tú confiar. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que vive el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que vive el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no
como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Amén, gloria a Dios. No hay Dios como el que tenemos. Amén, un Dios de amor. Un Dios que está presente en medio de nuestras necesidades. Un Dios que es fiel aunque nosotros somos infieles. Y gloria a Dios porque le hemos dicho que lo conocemos. Porque cada día Él muestra su amor para con nosotros. Amén. Vamos a seguir con el mensaje de la palabra del Señor. Y gloria a Dios por este tiempo. La Biblia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Vamos a escuchar. Y con ustedes el pastor Noah. Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Espero Aleluya. que todos estén gozosos en el Señor, porque Aleluya. no hay mayor gozo que tener a un Dios maravilloso que nos ama, nos protege y nos cuida. Aleluya. Amados hermanos, la semana pasada habíamos empezado una enseñanza sobre la ira de Dios. Y manifestamos en esa oportunidad que íbamos a continuar porque el tema es muy largo. Así que hoy día vamos a hablar sobre la manifestación de la ira de Dios. Para esto yo les voy a invitar que abran su Biblia en Números capítulo 12 del 1 al 14. Números capítulo 12 del número 1 al 14. Números es el tercer libro de la Biblia. Así que, amados hermanos, lecturamos pues pidiendo la bendición del Padre. Capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al 14. Esta porción que vamos a leer nos va a hacer reflexionar y darnos un conocimiento acerca de lo que es la ira de Dios. Así que leamos pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo:
te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Amén. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios que nos ministre por esta porción bíblica y nos dé el entendimiento para profundizar en cuanto a lo que es la ira de Dios. Amado Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, porque tú, único Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, estás en control y dominio sobre todas las cosas que tú has creado. En esta noche, Señor, te rogamos que nos reveles por medio de tu Espíritu Santo concerniente a lo que es la manifestación de tu ira. Danos comprensión y entendimiento para comprender que aunque eres un Dios de amor, también te manifiestas en ira contra los que desobedecen y van contra tu voluntad. Padre, en esta noche, guíanos pues por esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, acabamos de leer una porción bíblica que nos revela cosas por las cuales la ira de Dios se puede manifestar. Esta es una de ellas. Una de ellas, en resumen, está hablando de que habían 3 en la congregación, que eran 3 que representaban a Dios hacia la congregación. En ellos 3 había depositado Dios su confianza, su respaldo para ministrar la palabra. En primer lugar estaba Moisés, en segundo lugar estaba Aarón y tercero la hermana de ellos, que era María. Lo que sucede es que ellos, Aarón y María, no sé qué cosa les motivó, pero ellos tomaron como excusa el hecho de que Moisés había tomado por mujer a una del lugar de Cus, pues se llama Cusita. Y ellos agarraron eso como argumento para atacar a Moisés. Y por eso dice, ¿acaso por Moisés no me habló Dios? También no habla por nosotros. Y eso fue un ataque directo contra Moisés. Pero si hacemos un análisis de la palabra, no era contra Moisés que ellos estaban murmurando, hermano. Contra Dios. Estaban murmurando contra Dios. Tal vez usted diga, ¿pero por qué contra Dios? Es que Dios fue quien levantó a Moisés. Por eso hoy por hoy hay muchos cristianos que tienen ligereza en cuestionar a un siervo de Dios. Y cuidado, hay muchos siervos de Dios. Ya les hablé sobre eso. Siervos de Dios levantados por el hombre y siervos de Dios levantados por Dios. Si usted critica, blasfema o murmura de un siervo de Dios, entre comillas, pero que ha sido levantado por los hombres, por un instituto bíblico, por una organización o una denominación, pero no ha sido levantado por Dios, no tiene respaldo de Dios, usted puede hablar lo que quiera de él y no le va a pasar nada. Porque no está usted hablando, está atacando ni murmurando contra Dios. ¿Por qué? Porque no fue Dios quien lo levantó, fue el hombre, la institución, la organización. Pero tenga mucho cuidado cuando ese siervo de Dios sí ha sido levantado por Dios. Es cosa terrible meterse con el siervo de Dios, porque él no es siervo de un hombre, él no es siervo de un presidente, él no es siervo de no, él es siervo de Dios, esclavo de Dios, y Dios es el que él lo respalda. Si usted habla mal de ese siervo, no está hablando mal de él, está hablando mal de Dios. Tenga usted mucho cuidado. Y ese fue el error que tuvieron Aarón y María. Y los llama Dios al tabernáculo de reunión a los 3, y los 3 comparecen ahí, y Jehová llama a Aarón y a María.
y les dice, mire, qué interesante esta palabra. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Escúchelo cómo empieza esto. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él, mas no será así con mi siervo Moisés, que es fiel. He ahí la razón por la cual Dios tiene una preferencia para con este siervo. Dice, es fiel en toda mi casa. Con él hablaré cara a cara y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Quiere decir, entonces la ira de Jehová se manifestó contra ellos y se fue. Jehová no pronunció nada, pero ya él había sentenciado. La sentencia que era que María fuese leprosa totalmente. Tal vez usted diga, ¿qué pasó con Aarón? ¿Sabe por qué a Aarón no le llegó la lepra? Porque Aarón tenía la cobertura de la vestidura sacerdotal. Pero Dios es un Dios justo. ¿Quién murió primero, Moisés o Aarón? Aarón. Llegó un día que Dios ajustó cuentas con él. Y le dijo a Moisés, dile a Aarón que suba al monte junto con su hijo Eleazar. Y ahí tú le quitarás las vestiduras y lo vestirás a su hijo Eleazar. Y cuando eso hizo Moisés, cuando quitó la última prenda, ahí murió Aarón. Qué maravilloso nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo. Por eso nosotros los cristianos también debemos ser justos. Guste o no nos guste. Debemos ser justos. No podemos salir en defensa de alguien o de algo cuando de por medio no está la justicia. La justicia es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que debemos ser justos como nuestro Dios es justo. Hermanos, en ese momento dice la Escritura que María se convirtió en leprosa. Y Aarón la miró a María y estaba leprosa totalmente. Y le ruega a Moisés. Mire qué enseñanza tremenda. Moisés se resintió cuando hablaron mal contra él. Es probable que sí. Porque Moisés, como cualquier hombre, también tiene sus emociones y sentimientos. Nadie le gusta que hable mal de uno. Pero también reaccionamos, razonamos. Y cuando vio que su hermana estaba leprosa, tal vez esa ira se disipó. Ese malestar que sintió Moisés se disipó al ver a su hermana, la sangre de su sangre. Y quien le estaba rogando para que ruegue a Jehová era su hermano Aarón. Ahí hay mucha enseñanza, madre hermana. No quiero detenerme ahora porque si no se me pasa la hora. ¿Sabe qué? Y Aarón le dijo a Moisés, ruega a Jehová. Y Moisés rogó a Jehová. Jehová le dijo, ya, pero 7 días tienes que estar fuera del campamento. 7 días estuvo fuera del campamento. Después regresó al campamento purificada. ¿Merecía a María esa sanidad? No. ¿Por qué la sanó Dios? Porque había un siervo de Dios intercediendo por ella. El siervo de Dios tiene poder porque está respaldado por Dios. Hermanos, acabamos de ver
la manifestación de la ira de Dios. Pero acabamos de ver también cómo Dios puede dar por finalizado su ira cuando de por medio hay alguien que intercede. Hoy el mundo está sufriendo esta pandemia. Como que esta pandemia ya está acabando. ¿Por qué cree usted? Porque miles de cristianos, algunos de ellos golpeados porque esta pandemia se ha llevado a algún familiar, tal vez muchos otros no, pero todos ellos se acordaron que Dios es el Todopoderoso y Él tiene control de todas las cosas. ¿Y a quién teníamos que levantar nuestra voz de clamor? Pidiendo ayuda, no al médico, no al hombre poderoso, no al dinero, no a la medicina, sino al Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Gloria sea su nombre. ¿Sabe qué, amado hermano? Hay muchos que todavía no les puede entrar a la cabeza cómo un Dios de amor puede manifestar su ira. Y quiero decirle, la ira de Dios que manifiesta Dios es por la indignación que Él tiene hacia el pecado, hacia la maldad y la violencia que practican los hombres. Si no hubiese eso, Dios nunca manifestaría su ira contra la humanidad. Y le voy a decir algo más. Aunque la ira de Dios es real, más real es su amor y su misericordia hacia alguien que por este impacto o esta consecuencia de la ira se humilla ante Él y pide perdón y le pide misericordia. Ahí Dios corta su ira o detiene su ira, como lo acabamos de ver. Por la intercesión de Moisés, cortó esa enfermedad de la lepra que estaba en María. Porque para Dios no hay nada imposible. Amado hermano, también tenemos que entender esto, que a nosotros nos cuesta trabajo entender por qué la ira de Dios puede manifestarse de esa manera. ¿Sabe por qué nos cuesta entender? Porque comparamos la ira que a veces tenemos nosotros contra algo o contra alguien, justificada o injustificadamente, pero la ira que nosotros manifestamos es una ira llena de defectos, de resentimiento, de rencor y de odio. Mas la ira de Dios es una ira con justicia, con equidad. Él, cuando trae justicia, cuando derrama su ira, Él no se equivoca. Por eso tenemos que entender que el propósito de la ira de Dios cumple varias funciones. Una de ellas es que quiero que entienda que cuando Dios va a derramar su ira, Él no la hace como el hombre. El hombre revienta en ira o explota en ira de un momento a otro porque alguien ya le colmó la paciencia. En cambio, Dios no. Dios primero nos advierte, nos prepara para que nosotros reflexionemos, reaccionemos. Escucha, amado hermano. Hay muchos ejemplos bíblicos en su palabra que hablan sobre esta actitud de Dios, de siempre advertir, de siempre decirle, por favor, no se aparten, porque si ustedes se apartan, entonces juicio va a venir sobre ustedes. En Deuteronomio 6:13 dice así: Jehová le dice Moisés le dice a su pueblo, dice, a Jehová tu Dios temerás
y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, es. En medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Era el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba gozando ya de toda la promesa que Dios le había dado. Y le dice, le advierte, que si el día que ellos se vayan tras los ídolos o practiquen la idolatría como lo practicaban las naciones que estaban alrededor de ellos, entonces la ira de Dios iba a venir sobre ellos y los iba a destruir de sobre la tierra. El pueblo escuchó, como hoy en día está sucediendo. Dios está avisando, Dios está advirtiendo. ¿Qué está advirtiendo? Por medio de los eventos que estamos experimentando, Dios ya nos está advirtiendo. Por eso es muy importante tomar muy en serio las enseñanzas del Nuevo Testamento, que se refieren a estos últimos eventos que la tierra está viviendo. Antes de la instauración del reino del anticristo y del falso profeta, antes de eso, Dios le da una promesa a su iglesia. ¿Cuál es? Ya ustedes lo saben, que no dejaría que nosotros entremos a esa etapa donde Dios derramará su ira sobre la tierra. Nos va a salvar, nos va a arrebatar para que nosotros no estemos comprendidos en la gran tribulación, sobre el cual caerá el cáliz de la copa de ira de Dios. Amado hermano, sin embargo, la gente no está haciendo caso. Los creyentes no están tomando muy en serio esta advertencia. ¿Y qué sucederá? Lo que Dios dijo se cumplirá, porque no fue el hombre quien lo dijo, no fue los apóstoles, fue Dios mismo. El Señor Jesús dijo, voy a preparar morada, y una vez que prepare las moradas, vendré por ustedes para llevarlos donde yo estoy. Hermano, eso es real. Tal vez usted no lo está tomando muy en serio, pero hoy es el tiempo de prepararnos. Hoy es el tiempo de volvernos a Él y con un corazón sincero, con convicción, tenemos que empezar a creer que Cristo el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia. Puede ser en este mes, el día de mañana, no lo sé, pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué sucedería si hoy día es el arrebatamiento? ¿Te quedas o te vas? Me quedo. Por eso es muy importante, amado hermano, tomar muy en serio las advertencias que Dios hace con respecto a su ira. El pueblo de Israel tuvo el privilegio de tener un Dios que los respaldaba, pero les advirtió muchas veces por medio de sus profetas que si ellos no obedecían, serían esparcidos por toda la tierra. Y sucedió así como Él lo dijo. Otro propósito de la ira de Dios es que la ira de Dios muchas veces es persuasiva. Acá estamos viviendo el efecto de la manifestación de la ira de Dios por medio de esta pandemia. ¿Y qué efecto ha producido esta pandemia en el mundo? Hay gente que ha empezado a reflexionar,
Hay gente que ha empezado a razonar. Hay cristianos que estaban en el mundo, que estaban perdidos, vueltos nuevamente a su inmundicia, pero al ver este sacudón, al ver que ha sucedido esta epidemia, ellos han dejado su inmundicia para volver a su Señor, porque no hay lugar más seguro que estar en la presencia de Dios. Y han vuelto. Hay personas que no creían en Dios y que sus familiares cristianos les predicaban, y ahora ellos han empezado a abrir su corazón y a empezar a creer que verdaderamente Dios está en este asunto y que solamente Dios puede protegernos de esta epidemia que está azotando al mundo. Hermanos, entonces Dios también usa su ira para persuadir. Y es lo que pasó. En la Biblia hay un relato sobre este aspecto, cuando Dios, por medio de su profeta Jonás, le dice: anda a Nínive y predícales y diles que los voy a destruir. Y Jonás termina yendo, aunque no era su intención. Pero al ir, dice que empezó a predicar, entró a la ciudad, ahí no había taxi, no había nada, era algo, todo era a pie. Mientras él iba caminando a pie, él iba advirtiendo a la gente. Pero fíjese usted esto, dice que la gente llegó a escuchar la advertencia de Dios por la boca de Jonás, y la gente empezó a humillarse y a reconocer que verdaderamente Dios podía hacer lo que estaba advirtiendo, lo que estaba amenazando. ¿Y qué hicieron el pueblo? Empezó a declararse en ayuno y a vestirse de cilicio. Ya más adelante, la noticia llega al rey de Nínive, y el rey dice: ¿qué está pasando? Y le dice lo que Jonás estaba diciendo. El mismo rey llama. Por eso en Jonás 3:6 dice así: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido real, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. El rey, hermano, el rey. Mira, qué grande temor tenía esta nación de Nínive desde su rey. Sabían quién era Jehová. Sabían que Jehová no era un Dios cualquiera. Sabían que Jehová fue el Dios que dividió el mar rojo para que su pueblo Israel pasase en seco. Fue el Dios todopoderoso que hizo llover pan del cielo para que su pueblo coma en medio del desierto. Fue el Dios todopoderoso que le dijo a su siervo Moisés que golpease la roca para que brotase el agua, porque su ganado y ellos estaban muriendo de sed. Ellos sabían lo que Dios, el Jehová Dios todopoderoso, había hecho con los reyes en su camino de Israel a la tierra prometida. Y ellos temblaron. Si Jehová Dios ha dicho eso, Él lo va a cumplir. Humillémonos, ayunemos, vistámonos de cilicio. Tal vez podamos lograr la misericordia de Jehová. ¿Y sabe qué? Y dice el versículo 7: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Escuche, hermano, qué tremendo
Qué tremendo, hermano. Y dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Jehová del mal que les había dicho que le haría, y no lo hizo. Oiga, amado hermano, qué maravilloso, hermano. Yo quiero que entienda algo. Dios, antes de ser juicio consumidor, juego consumidor, Él es Dios misericordioso. Pero es un Dios misericordioso a quien no se le puede engañar. Usted no puede mostrar una humildad hipócrita. Usted no puede mostrar un arrepentimiento hipócrita, porque a Dios no se le puede engañar. Él sabe si usted se ha arrepentido correctamente, sinceramente. O Él sabe si usted se ha arrepentido solamente por compromiso. Se ha arrepentido porque tal vez estaba enfermo. Y usted dijo, Señorcito, Señorcito, si me sana, si me salva, si me saca de este problema, yo voy a estar siguiéndote siempre. Y sucede esto, que Dios en su misericordia lo sana, lo salva de su problema, y una vez sano, libertado de su problema, se vuelve nuevamente al pecado. ¿Creen que han engañado a Dios? No. Dios no puede ser engañado. Te has condenado si has hecho eso. ¿Por qué? Porque no has querido sorprender a un hombre, ni a una autoridad. Has querido sorprender a un Dios vivo, todopoderoso, que Él sabe lo que tú ibas a hacer. Él sabe tu interés en seguirle, si fue sincero o no fue sincero. No podemos engañar a un Dios vivo. ¿Sabe qué? Y Dios se arrepintió de querer hacerle mal a Nínive. Se salvó Nínive. Qué importante es que usted y yo sigamos el ejemplo de Nínive. Si alguna vez nos hemos deslizado en pecado, en desobediencia. También hay otro propósito de la ira de Dios, amado hermano. La ira de Dios puede empezar, pero no puede terminar. O puede empezar y quedarse a medias. ¿Sabe usted? En el caso de Nínive no llegó a fluir la ira de Dios. Pero a veces fluye la ira de Dios. Y sucede que Dios se puede mover a misericordia y hacer un corte en la manifestación de su ira. ¿Por qué? Porque hay algo que lo mueve a Dios a que su ira deje de seguir fluyendo. Le voy a hablar sobre un caso muy importante que sucedió en la experiencia de la vida histórica del pueblo de Israel. Eso se encuentra en Números capítulo 16, pues eso lo puede buscar en casa, pero yo le voy a dar un resumen porque la hora se me está yendo. Moisés y Aarón, ellos, como yo le dije en principio, ellos representaban a Jehová de los ejércitos. Entonces, el pueblo tenía la tribu de Leví que les ayudaba a ministrar, y llegó un momento a un celo por ser líderes religiosos, líderes que conduzcan al pueblo de Israel. Y se rebeló Coré. Se unieron a ellos dos familias, Datán y Abirán.
Y ellos confabularon con 250 personas y cada uno tomó su incensario y fueron y se enfrentaron a Moisés y a Aarón. Y le dice, ¿acaso ustedes nomás son los que pueden ministrar? Nosotros también podemos. ¿Qué diferencia hay? Nosotros somos santos también. Y además, no solo nosotros, todo el pueblo es santo. Entonces, Moisés le dice, bueno, el día de mañana, acérquense ustedes al tabernáculo y ahí Jehová dirá quién es santo. Y al día siguiente, Moisés los manda a llamar. Ellos no quisieron venir. ¿Y sabe qué? Y ellos dijeron, no iremos. Aquí está. Entonces Moisés dice, si como mueren los hombres, estos mueren, entonces Dios no ha hablado por mi boca. Pero si Jehová hiciese algo diferente, algo que es sobrenatural, y la tierra se abriese y los tragase vivos, entonces es que Jehová ha hablado por mí. Al otro día le dice Jehová a Moisés, dile que se aparten de las tiendas de estas personas. Y la gente se apartó. A mí me dio mucha pena cuando dice que Datán y Abirán, ellos se acercaron y con sus mujeres, con sus hijos, sus bienes, se acercaron a la puerta de su tienda, salieron a la puerta de su tienda y toda la multitud estaba mirando. En eso dice que la tierra se abre y ellos caen adentro. Y los 250 con incensario, cayó fuego del cielo y los consumió. Entonces, al otro día, escuche, el pueblo acababa de ver esa experiencia terrible de la manifestación de la ira de Dios. Pero al día siguiente, esa gente no tuvo el temor de ir a hablar contra Moisés y Aarón. Y le dice, por culpa de ustedes murieron ellos. ¿Y sabe qué? La ira de Dios se vuelve a manifestar. Y empezó Jehová a matar a la gente. La gente iba muriendo. Entonces ahí viene el versículo que voy a leer. Números capítulo 6, versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, y la mortandad ha comenzado. Y dice que Aarón hace eso y se pone para este lado, ya la gente estaba muerta, para acá estaba la gente viva. Entonces él se pone en medio con el incensario. ¿Y sabe qué? Sucede que la ira de Jehová se detuvo ahí. O sea, no llegó a matar a toda la gente, porque hubo alguien levantando vallado. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. Qué importante es que tú como Aarón levantes vallado en favor de tu familia, en favor de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Levanta vallado. Que ese incensario, que es la adoración, la alabanza, la oración constante, llegue a la presencia de Dios y Dios ya no siga derramando su ira sobre tu vida, ni sobre tu familia. Dios
vio apaciguada su ira. Se desvaneció porque hubo alguien que estaba agradando a Dios. Amén. Aleluya. Amado hermano, también el propósito de Dios en cuanto a su ira puede ser una ira implacable. Una ira que sí o sí va a cumplir su propósito de derramarse sobre el quien Él quiere. Hermanos, Dios es Dios Todopoderoso. Por eso vamos a ir como referencia algunos versículos. Vamos a tocar la ira, la manifestación de la ira en el Antiguo Testamento. ¿Sabe usted que la manifestación de la ira en el Antiguo Testamento, la primera manifestación de la ira de Dios en el Antiguo Testamento fue en Génesis, capítulo 6? Mire lo que dice, capítulo 6, versículo 5. Si usted puede leerlo del mundo, pero el 5 dice así. Fíjese lo que provoca la manifestación de la ira de Dios. Y vio Jehová, Génesis capítulo 6, versículo 5, dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ya conoce usted la historia, que vino el diluvio, mató a todos, solo se salvaron 8. ¿Quiénes eran los 8? Noé, varón justo, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Tenía su esposa y tenía 3 hijos que también tenían sus esposas. Y Dios les dijo, escuche hermano, ustedes van a ser salvos del diluvio que traeré sobre la tierra. Se alegraron. Pero también les dio una labor. Porque la salvación, amado hermano, la salvación es gratis. Pero conservar la salvación es de hombres, es de valientes. Y ellos tuvieron que pagar el precio para ser salvos del diluvio. ¿Cuál fue el precio? Tuvieron que construir el arca, para, por medio de esa arca, ser salvos del diluvio. Y hoy en día también tenemos que construir nuestra eternidad. ¿Y quién es la arca? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. La otra manifestación de la ira de Dios en el Antiguo Testamento fue sobre 2 ciudades. Estas 2 ciudades no eran unas ciudades común y cualquiera. Estas ciudades eran conocidas porque eran ciudades donde la práctica del pecado era terrible. Sodoma. Cuando se practica un sexo que no es natural, le dicen sodomitas. Viene de Sodoma. ¿Me está entendiendo? Entonces lo relacionan con Sodoma porque se practicaba un sexo extremadamente antinatural, contra naturaleza.
¿Sabe qué? Era algo natural ahí. Algunos estudiosos piensan que aún se practicaba la zoofilia, sexo con animales, la necrofilia, sexo con muertos. Terrible, hermano. El homosexualismo estaba a la orden del día. Era terrible. Por eso, en Génesis capítulo 18, versículo 20, dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Sabe qué? Dios envió ángeles para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios es un Dios justo. Amén. No destruyó otras ciudades, sino las dos, porque en esas dos se caracterizaban por estar en un pecado aberrante. Tanto era que aún los que estaban alrededor de ellos empezaban a clamar a Dios, a que los saque, a que los destruya. Por eso dice: el clamor de ellos ha subido hasta mi presencia. Ya conoce usted la historia, que dice que Dios derramó fuego del cielo, fuego con azufre, y estas dos ciudades desaparecieron. Hasta hoy día solamente quedan ruinas de esas dos ciudades. También, amado hermano, quiero que entienda, la ira de Dios se manifestó sobre el pueblo de Israel. Voy a leer un extracto más para que más o menos ustedes se den cuenta. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 dice: y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y ya no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito. Todos los entregó en su mano. Y la Biblia revela que el pueblo de Israel fue totalmente destruido, esparcido, llevado a muchas naciones, se escaparon, perdieron su tierra. Pero hubo una promesa en la palabra que dice: en los últimos tiempos los volveré a reunir y los haré morar en la tierra que di a sus padres. Ese tiempo, hermano, llegó. Nadie pensaba que iba a llegar. Llegó en el año 1948, cuando las Naciones Unidas aprobaron la creación del Estado judío. Y desde ahí, Israel pasa por una serie de experiencias terribles, porque nadie los quiere ver. Todas las naciones están contra Israel. Y es profecía bíblica que dice que llegará un día que todas las naciones quieran desaparecer a Israel. Ese día va a venir nuestro Señor Jesucristo a defenderlos y a establecer el reino que había prometido a David, un reino eterno que durará 1000 años. Amados hermanos, la ira de Dios es verdadera.
Hoy el mundo, como sucedió con el diluvio universal, el diluvio universal afectó a todo el mundo. Toda la tierra fue inundada de aguas. 7,5 metros desde el monte más alto. 7,5 metros más sobre el monte más alto llegó el agua. Y murieron todos. ¿Sabe qué? Esta pandemia no fue algo nacional, no fue regional, no fue continental, Fue mundial. fue mundial. Es mundial. ¿Sabe qué? El mundo todavía está sufriendo los estragos de esta pandemia. ¿Y sabe por qué está bajando su intensidad? No porque el mundo se lo merezca, sino que hay hijos de Dios que día a día derraman su lágrima delante del Dios misericordioso. Así como Moisés rogó por María y obtuvo el favor de Jehová, así también hoy en día cristianos, siervos de Dios, están orando, están pidiéndole a Dios Todopoderoso que aplaque su ira. Y Dios en su misericordia está escuchando, mi hermano. Estamos recibiendo noticias que hombres de Dios, ovejitas del rebaño del Señor, se están recuperando milagrosamente, porque Dios está escuchando la oración de su pueblo, de sus hijos comprados con su sangre preciosa. Así que, amado hermano, no hemos terminado. El próximo domingo, Dios mediante, ya va a ser el culto allá en San Joaquín. Este domingo, sí, el próximo domingo vamos a continuar con la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Hermanos, Dios me los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y voy a dejar con mi esposa para que termine este culto. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le dice a los romanos, les hace una pregunta. ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Escuchen bien, ¿pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo le dice, de ninguna manera. Amén. No podemos pecar contra Dios. El pastor ya anunció para la próxima semana la ira de Dios según el Nuevo Testamento. Hemos escuchado todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, no todo, pero por lo menos las bases bíblicas donde la ira de Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, y vamos a ver también la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Así que vamos a darle gracias al Señor, vamos a seguir intercediendo, vamos a seguir orando unos por otros. Gloria al Señor, porque el Señor se está manifestando su misericordia en medio de estos tiempos. Y sigamos orando unos por otros, hermanos, sigamos intercediendo. Amén. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos por este mensaje que has dado a tu pueblo, Señor. Y yo sé que, aunque a muchos no nos guste esta clase de mensaje, Señor, aunque algunos están acostumbrados solamente a escuchar mensajes que los alienten, que los animen con promesas de bendición, con promesas que siempre llevan adelante sin considerar la santidad de Dios. Padre amado, gracias porque tú nos estás preparando con estos mensajes, nos estás preparando para estar listos en el día del rapto de la iglesia, Señor. Queremos, mi Dios, que las verdades se impongan. Ayer tu hijo Kenji
habló a los jóvenes igual que Él, Señor. Y Dios mío, gracias porque estos mensajes nos ayudan a estar preparados para irnos contigo, Señor. Mi Dios amado, muchas gracias por este tiempo maravilloso. Muchas gracias, Señor, por poner ese sentir en mis hermanos, Señor. Nosotros sabemos, parte de la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y queremos, Señor, que tú nos digas cómo debemos estar listos para que nos lleves contigo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y a través de la vida de tus hijos, a la vida de su familia, Señor. Bendecimos tu precioso y santo nombre, que tu Espíritu Santo nos siga guiando, nos siga enseñando, y a tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Hermanos amados, un abrazo en el Señor. Los bendecimos a nuestros hermanos que han estado conectados, a mi amada familia que también se conecta, a mis amados hermanos de lejos que también se conectan. Gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios porque nos anima las palabras de Dios a estar preparados para irnos con Cristo. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo de amor en el Señor. Amén, amén y amén.